Disfrutar. Disfrutar los bosques, que es de lo que vamos a hablar hoy. Oye, sí, Guillermo, hoy como Semana Ecológica, ya sabes, bueno, tenemos una serie especial Ciencia para Todos y para Todas, una colaboración que estamos haciendo con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros aliados como CENACYT, Ciudad del Saber, Smithsonian y el Ministerio de Ambiente. Y ha sido muy interesante porque tenemos 27 científicos que han estado en un programa de mentoring con personas tan importantes como Pere Estupiñán, que tiene un programa de Cazador de Cerebros en televisión española y también tiene un programa de radio en Cadena Ser. Pero lo más importante es que estos 27 científicos tienen temas tan asombrosos que todos los martes vamos a tener un tema y hoy toca el episodio 6. Vamos a hablar de bosques y luciérnagas. Y yo creo que es un tema muy interesante y muy importante, Guillermo, porque el 21 de marzo se celebró el Día Mundial de los Bosques y ayer, 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua. Dos temas que están interconectados y que, por supuesto, vamos a hablarlo con una persona que ha hecho cosas increíbles para la protección de los bosques, que es Guido Berguido. Él es biólogo y director de la asociación Adopta Bosques Panamá. Oye, qué bien, qué bien. Así que, bueno, pues si cuando quieras lo llamamos acá a la mesa para que se nos sube. De eso ya está ahí. Ya Eh, está, ya lo coloqué. No sé si ahora nos escucha Guido. Hola Guido, ¿cómo estás? Bienvenido a Semana Ecológica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos, muy amable, gracias por la invitación, Talia. Encantado de estar con Guido, ustedes. Seguido está lleno de cuenta, protección de medidas anti-COVID. Eso es bueno, importante. es que bueno, Guido también ha estado muy vinculado al tema de educación, así que él tiene que mandar el mensaje correcto de que nos tenemos que cuidar todos. Eso es así. Yo no es que no tengo las medidas, lo que pasa es que estoy en una cabina con su propio aire, pero allá afuera tengo lejos a Camilo y a Lulú y también lejos, así que no hay problema. Guido, pues Muchísimas gracias. iniciamos con este tema súper interesante y yo iniciaría preguntándote por la asociación que has creado, que has fundado y que eres el director ejecutivo sobre Adopta Bosques Panamá. Cuéntanos un poco qué hace y cuál es su vinculación o cómo trabaja para proteger los bosques de nuestro país. Claro que sí, gracias nuevamente Natalia por la invitación y Guillermo. En efecto, bueno, la invitación Adopta Bosque Panamá, más que nada es como una invitación, ese es un nombre, una invitación automáticamente que lo que procura es que las personas se empoderen y sean conscientes de que los bosques son de todos y que por tanto tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder conservarlos. Recientemente, días atrás, el día domingo, estuvimos celebrando el Día Internacional de los Bosques. Y bueno, así que me parece perfecta la coyuntura para realizar esta entrevista el día de hoy, ya que básicamente el tema que se escogió este año a través de la Nacionalidad fue el tema de la felicidad. Entonces, muchísimas personas tienen que ver la felicidad con los bosques. En realidad tiene muchísimo que ver, porque especialmente en esta época que estamos en cuarentena, en pandemia, que estamos muy limitados, el tema de disfrutar de la naturaleza, salir a respirar, tiene muchísimo que ver porque al hacer este tipo de actividades al aire libre, nuestro cuerpo genera endorfinas, genera hormonas, lo cual nos ayuda mucho a cambiar el resultado. En esa dirección, entonces, que adopta, procura que las personas sean conscientes de la importancia de los bosques o los servicios ecosistémicos que nos generan, por supuesto, el tema agua, el tema biodiversidad, medicinas, todo lo que nos ofrecen los bosques y que al conocer esa importancia procuremos hacer lo que tiene nuestro alcance, pequeño como recoger una semillita o tan grande como conservar una extensión grande de bosque, que fue el caso la asociación Adopta Bosque para. Guido, bueno, ustedes han centrado todo su trabajo en la conservación de los bosques, pero ¿y por qué es tan importante conservar los bosques? Bueno, precisamente, gracias por la pregunta. En efecto, lastimosamente, en nuestra historia, tradicionalmente, damos a los bosques por sentado. O sea, que para nosotros el bosque es el monte. O sea, la gente ve a ese monte que está ahí y no le ponemos cuidado, no la apreciamos en realidad todo el valor que tiene.
Entonces, mencionamos que aparte del valor biológico, por así decirlo, ¿no? Todas las especies de flora y fauna, al ver nuestros recursos, también tiene otra serie de facilidades o de servicios que nos ofrecen a nosotros desde el punto de vista emocional, incluso desde el punto de vista económico, a través del ecoturismo, que es una actividad económica muy importante, en la cual las personas, sobre todo extranjeras, que no conocen, nunca han visto un bosque tropical, nunca han visto un tucán, nunca han visto una guacamaya, perdón, al ir a nuestros bosques acá en Panamá, podemos disfrutar de todas estas sorpresas. Ellos aprecian eso con otra perspectiva totalmente diferente. Y eso genera una actividad económica muy importante. En otros países, como Costa Rica, por ejemplo, el ecoturismo presenta un potencial económico increíble. Y es una actividad interesante porque, a diferencia de otras actividades que se concentran en la ciudad, el ecoturismo da muchas veces en lugares apartados, en áreas remotas, más vírgenes, y por lo cual desarrolla una derrama económica de gran interés, porque se benefician comunidades locales, se benefician campesinos, se benefician guías locales, hoteles pequeños en campo, o sea que tiene una importancia muy grande para todos. Guido, escuchándote, tú eres una persona que ha trabajado no solamente desde la parte de conservación, sino también desde el turismo sostenible, e incluso eres guía de turismo y guía observador de aves. Pero has también enfocado esos esfuerzos en cómo se puede conservar un área importante para la conservación de bosques y el turismo. Cuéntanos un poco de tu experiencia en Cerro Chucantí. ¿Cómo nace y qué es lo que buscan y cómo se vincula entonces como un espacio para promover el turismo sostenible de Panamá? Por supuesto, sí, en efecto, prácticamente desde mis inicios, yo soy biólogo, pero en mi carrera me encantó mucho el tema de la educación ambiental y el turismo sostenible, ¿no? Entonces, a medida que explorábamos diferentes lugares en la República para poder llevar visitantes y para poder disfrutar de las aves en general, descubrimos este lugar muy aislado que se llama Cerro Chucantí. El Cerro Chucantí está ubicado en el límite provincial en Panamá y Darién, en el área cerca de Chepo, cerca de Chepo, y resultó ser una montaña de casi 1.500 metros de altura por sus condiciones de elevación, un clima muy único. Imagínense, 1.500 metros es prácticamente la altura del poblado de Volcán, un poquito más alto que Boquete. Entonces, sabemos que a esas alturas la temperatura es mucho más fresca. Entonces, resulta ser que en principio empezamos a visitar, a conocer el sitio, pero cada vez que regresábamos a este lugar, nos percatábamos que cada vez había menos bosques. Porque los lugareños, los campesinos que viven en estas regiones, actividades tradicionales de ganadería extensiva, agricultura, que involucran la destrucción de los bosques. Así que mes tras mes, nosotros y año tras año seguimos o hacemos algo para conservar esos bosques. Pronto no habrá nada que visitar, porque los campesinos estaban deforestando el bosque. Entonces, una práctica bastante sostenible en este momento. Entonces, en ese momento, en esa particular, con ese escenario nosotros como biólogos ocupados por la naturaleza tenemos que conservar ese bosque. Así que juntamos recursos personales prácticamente en ese momento para comprar una pequeña parcela de bosque y poco a poco fuimos generando más apoyo, investigadores y turistas para que fueran a conocer este lugar. Realmente fue impresionante porque poco a poco fuimos descubriendo muchísimas especies, incluso especies raras en peligro de extinción y algunas especies nuevas para la ciencia. De hecho, en Cerro Chucantí hemos descubierto cerca de 50 especies desconocidas para la ciencia. Esto es algo totalmente inédito. En Panamá prácticamente no hay otros lugares donde tú puedes decir que han descubierto 50 especies nuevas para la ciencia que en ningún otro lugar habían podido ver anteriormente. La gran mayoría de ellas se encuentran solamente en esta montaña y en ningún otro lugar del mundo. En una montaña en el límite entre Darién y Panamá que se llama Cerro Chucantí. Bueno, de hecho, una de esas especies, curiosamente, y como transición al siguiente tema, es una luciérnaga. Una de las primeras especies que descubrimos en Chucantí fue una luciérnaga, imagínense. Porque estábamos sentados en la tradición del atardecer
como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, tomando un cafecito y vemos una luciérnaga que parpadea a las 3 de la tarde. Entonces, qué casualidad que yo estaba con un científico de Smithsonian, habíamos invitado a conocer Cerro Potosí, y el científico nos dice, "Guido, ¿tú sabes lo que es eso?" Y yo digo, sí, claro, es una luciérnaga. ¿Quién no sabe que es una luciérnaga que emite luz? Bueno, resulta que me dice, sí, Guido, pero ¿qué pasa? Que las luciérnagas, y lo veremos más eh, un animal que solamente emite luz de noche, y era a las 3 de la tarde. Pero resulta ser que esa especie de luciérnaga era nueva para la ciencia y se descubrió prácticamente ahí en Cerro Potosí. Es un lugar sumamente especial y queremos que todas las personas nos ayuden a conservarlo. Yo creo que es muy importante lo que dices y es un esfuerzo desde el sector de ciencia, desde el sector privado también para conservar los bosques. Y mencionas algo muy interesante que es cómo los bosques albergan diversas especies de animales y vegetales y todo lo que los bosques brindan para beneficiar a la población. Más de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para vivir. Pero Guido, también cada año, a pesar de esa importancia de los bosques, se pierden muchos bosques y eso es lo que escuchamos siempre en todas las noticias. ¿Cómo está Panamá en cuanto al tema de cobertura boscosa y las amenazas o las presiones hacia los bosques? ¿Y cómo se está trabajando desde la sociedad civil, por ejemplo, desde Adopta Panamá, para lo que es otra de los aspectos, de los temas de este año mundial de bosques, que es la restauración forestal para poder recuperar y asegurar la conectividad de los bosques? Coméntanos un poco sobre eso. Claro que sí, definitivamente traíamos una tasa de deforestación bastante acelerada. Afortunadamente, hemos podido notar que hay otras gracias a la incidencia de diferentes entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales de la sociedad civil, como dicen, martillando, el concepto este de que los bosques y los recursos naturales tienen importancia para todos nosotros, que la conciencia poco a poco está cambiando, en efecto. Y en esta ocasión estamos en esta década de la restauración. En el caso de Adopta, procuramos mucho la parte de educación ambiental, promovemos mucho también la participación ciudadana, en el caso específico de reforestación, de restauración de ecosistemas que habían sido degradados para restaurar el bosque en esos lugares. Por supuesto, en la reserva en Darién, y también acá naturalmente el Parque Nacional Camino de Cruz, cerca de la ciudad, en donde tenemos algunas parcelas de restauración en bosque. Es muy interesante porque la gente tiene que ser consciente que el tema de la reforestación no es solamente ir y sembrar un arbolito para la foto, por así decirlo. Que tenemos que ser conscientes que es un proceso a largo plazo que requiere un compromiso de parte de todos nosotros. Esas plantitas que se han sembrado puedan poco a poco restablecerse y convertirse eventualmente en un bosque. Nosotros realmente estamos muy comprometidos con el mantenimiento a largo plazo de nuestros proyectos de restauración y reforestación. Es tal que en el camino de Cruces tenemos ya 3 años, vamos para 4 años que tienen nuestras parcelas de restauración. Es una lucha porque hay especies invasoras, como la paja canalera, donde en las tejas ella va a ocupar rápidamente esos terrenos. Así que hay que estar constantemente manteniendo esas parcelas para que los arbolitos que sembramos poco a poco se vayan estableciendo y puedan entonces eventualmente convertirse en un bosque restaurado, que es lo que se quiere. Adelante, Guillermo. Guido, una de nuestras muy asiduas oyentes, que seguro se está riendo en este momento porque le he dicho así, no, me pregunta si estas luciérnagas ya han sido clasificadas y si se le ha puesto nombre, que es una práctica común, y también que no, este tema de la poca conservación de los bosques no pasa por todos los campesinos, también están los empresarios que están talando Darién como loco y que están acabando con este ecosistema. Es correcto. Respondiendo a la primera pregunta, gracias, Guillermo. En efecto, la luciérnaga esta que les mencionaba ya tiene nombre. El físico Fred Winkler del Smithsonian publicó un artículo en donde le dedica el nombre, no recuerdo exactamente, sé que es el género Photinus,
pero no recuerdo ahorita, Interdictus, creo que es, que se le llama, indicando que es una especie que flashea o que emite luz durante el día también. Y en cuanto al tema de la deforestación, tienes toda la razón. En efecto, no solamente los campesinos y ganaderos del campo, sino también las empresas que desarrollan urbanizaciones, un gran desarrollo y que tienen concesiones madereras en Darién, por ejemplo, que están acabando con algunos recursos. Es muy delicado porque hay, en algunas veces son actividades legales, aunque afortunadamente el Ministerio de Ambiente ha suspendido por el momento toda concesión nueva para sacar madera. Pero bueno, todavía hay un tema ahí que verían previamente. Pero en efecto estamos procurando de que la gente esté consciente. Nuestra misión, el nombre Adopta Bosque, como mencionaba, la idea es que las personas sean tan conscientes del valor que tiene cada árbol, cada remanente de bosque, que hagamos lo posible, procurar su conservación para nosotros y para las futuras generaciones, por supuesto. Así que en eso estamos trabajando y es la invitación para las personas. De hecho, pronto vamos a tener el Día Mundial del Ambiente, el 22 de abril, y entonces vamos a estar haciendo actividades. Pues estamos limitados por tema de pandemia. La gran mayoría de nuestras actividades son de manera virtual y de hecho el comercial me permiten para que nos sigan en redes sociales @adoptabosque para que estén enterados de las actividades virtuales y eventualmente presenciales que vamos a estar volviendo a hacer, prestación, limpieza de playa y voluntariado en general. Guido, aprovechando esta que has mencionado el tema de las redes sociales y de las actividades virtuales, bueno, ustedes han tenido un reto muy grande y es aprovechar la tecnología y que la gente estaba en casa, sobre todo para registrar especies. Ahora me gustaría que nos contaras un poquito de esa faceta de guía de turismo, de observación de aves y de cómo esto, esa biología, turismo, ha conectado para poder registrar la mayor cantidad de especies que nosotros tenemos un país en una competencia global y utilizando la tecnología. Cuéntanos un poco sobre eso. En efecto, el tema de la pandemia nos ha presentado nuevos retos. Obviamente, nosotros muchísimo en hacer actividades de educación ambiental, participado muchísimo en ferias ambientales, en Summit, en Parque Metropolitano, en muchísimas ferias a nivel nacional incluso, en donde compartíamos con el público cara a cara ese mensaje de conservación para las personas, ¿no? Ahora con este nuevo reto de cuarentena y pandemia, hemos tenido que reinventarnos y casualmente el día de hoy cumplimos un año exactito de iniciar transmisiones en vivo todos los miércoles y domingos, compartir con los seguidores sobre los diferentes temas de conservación y que nos involucremos en este tema. De hecho, algo que pareció ser una complicación fue una gran oportunidad porque antes, obviamente, un salón de charlas, una conferencia, usualmente están invitados a 50, 100 personas, y ahora el auditorio es muchísimo más grande porque es un auditorio virtual y a veces tenemos 500 personas, 1000 personas que han sintonizado nuestras transmisiones en un momento u otro. En efecto, ha sido una potencial llevar ese mensaje de conservación a muchísimas personas. Una de las otras nuevas dimensiones que estamos desarrollando hoy día es el tema de lo que conocemos como participación ciudadana en ciencia ciudadana, lo cual involucra a cada individuo, cada ciudadano, desde su hogar, desde su casa, pueda compartir información valiosa que luego será captada a modo de Big Data, como se llama, millones de datos puedan ser compilados por base de datos internacionales. Específico que mencionas, acabamos también de hacer un Panama Big Day, que es un ejercicio local para que las personas desde su hogar pudieran reportar las aves que ellos observaban, especies, cuántos individuos de cada especie observaban desde casa. El próximo 8 de mayo, esto haciendo como preparación, porque el 8 de mayo tenemos lo que ya conocemos como el Global Big Day, que es un evento a nivel mundial en donde procuramos que las personas reporten igualmente todas las especies de aves que tienen en su entorno y cuántas personas están observando. Este volumen de datos que actualmente se habla es compilado, por la Universidad de Cornell, por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. Ellos amasan esos cerca de 800 billones de datos. 800 millones de datos de aves que se han observado, diferentes cantidades. Eso permite entonces que ellos hagan análisis estadísticos, modelajes que permitan hacer predicciones, ver tendencias poblacionales, si están aumentando las poblaciones, si están disminuyendo las poblaciones,
puede ser de gran valor. Esta información que el público está aportando desde sus hogares, desde sus fincas, desde sus apartamentos, esa información tiene un gran valor que nos permite hacer este tipo de predicciones a futuro. Así que está la invitación abierta para que el 8 de mayo colaboren con nosotros en el Global Big Day de mayo. Guido, tú has sido uno de los 27 científicos y científicas panameñas seleccionados en este programa de Mentoring 4D, que es de divulgación científica. ¿Cuál crees que es el reto más grande en aspectos de comunicación para que la comunidad o la población entienda la importancia de los bosques? ¿Cuál es el reto que tú crees mayor? ¿Y cómo desde este programa impulsado por el PNUD junto con aliados te ha dado herramientas para mejorarlo? ¿Cómo ha sido la experiencia en este programa y cuál es la importancia de esa divulgación científica para conectar ciencia con la gente? Totalmente, Natalia. Ha sido un ejercicio muy importante este programa de mentoring 4D, porque una de las mayores limitantes que nosotros tenemos como científicos es la divulgación. Yo les acabo de comentar que en un cerro en Darién se han descubierto 50 especies nuevas para la ciencia que antes no se conocían. Y es una información que, wow, uno quedaría en cualquier lado del mundo, es un valor importantísimo desde el punto de vista científico. Pero el transmitir esa información para nosotros que tenemos una formación científica, nos cuesta mucho porque no manejamos tal vez la tecnología, no manejamos los procesos, y esto es algo que se ha logrado muy eficazmente a través de el mentoring que hemos realizado con el programa del PNUD y sus aliados, que ha sido de gran valor para todos nosotros que estamos en ciencia. Podemos ofrecer a la comunidad esta información de una manera digerible, porque a veces manejamos muchos conceptos técnicos y tenemos que ser conscientes de que la audiencia no maneja la terminología científica, los nombres científicos, y eso puede hasta cierta forma limitar esa información de los científicos técnicos, la población en general, que se requiere ese apoyo de la sociedad en general. Esa presión ciudadana de apoyar definitivamente la gestión de los recursos naturales a través de las entidades gubernamentales. Es muy importante esa coalición, esa alianza entre el gobierno, sociedad civil, para empujar los objetivos pacíficos de la conservación de los bosques y de la flora y fauna que habitan en el medio. Muchísimas gracias, Guido, por brindarnos tanta información y tan valiosa, y seguro vamos a tenerte pronto para poder profundizar sobre varios de los temas que has tocado hoy, sobre todo ese que ahora vamos a continuar y que hay una anécdota asociada a ti sobre el tema de las luciérnagas, que es el siguiente. Así que vamos a estar escuchando más sobre el tema de la biodiversidad y muchísimas gracias. Guillermo, no sé si tienes una última pregunta. Muchísimas gracias, Guido. Oye, que la verdad es que hay un grupo importante de gente que me ha mandado preguntas, pero bueno, ya será para la próxima. Nos han estado escuchando desde Toronto el amigo Rubén Anderson, también Liliana Nar y la señora Irene Delgado, que han estado muy pendientes de esta conversación. Así que te felicito, Guido, y nada, Radio Ancón es tu casa. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Natalia, por la invitación y al PNUD. Hasta luego. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Vámonos a una pequeña pausa, Natalia, y regresamos entonces con el siguiente invitado aquí en Semana Ecológica por la Mañana Ancón en Radio Ancón 92.1 FM. Cuéntame, ¿qué sigue ahora? Bueno, Guillermo, me hace mucha gracia que Guido haya contado y nos haya hecho este preludio o esta antesala al tema que vamos a tener hoy con esta segunda invitada, porque vamos a hablar precisamente de luciérnagas y las vamos a conversar con Marlene Molina, que es bióloga con orientación en microbiología y parasitología. Y es algo bastante interesante porque Marlene es del grupo de científicos seleccionados la más joven, y creo que con esto también se vislumbra un futuro muy bueno de Marlene de la divulgación científica. Bienvenida, Marlene, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Guillermo y Marlene, hoy vamos a conocer un poco más de las luciérnagas. ¿Tú sabías, por ejemplo, cuando estaba preparando este programa, Guillermo, que venía además desde el inicio era uno de los que más tenía ganas de escuchar, ¿tú sabías, por ejemplo, que las luciérnagas eran escarabajos? No tenía ni la más remota idea.
Hay mucho que desconocemos de las luciérnagas y hoy Marlene nos va a abrir los ojos a este fascinante mundo. Bienvenida a Radio Ancon 92.1 FM. Muchas gracias. Marlene, yo iniciaría y en el intercambio que tuvimos previo, ¿por qué las luciérnagas? ¿Por qué este tema? Bueno, este tema, como decía el señor Guido, esto inició pues gracias a una curiosidad que tuve al Guido haber ido a la universidad y él en su tema de divulgación, divulgando acerca del Cerro Chucantí, él nos presentó entonces las luciérnagas que se había descubierto en ese mismo cerro. Y él nos decía que hay alrededor de 2000 especies de luciérnagas, que cada uno tiene un brillo distintivo y que por eso se van a conocer cada uno. Y entonces yo quedé como, wow, esto es asombroso. Y me quedé con eso, con esa curiosidad y cuando me metí al mentoring, yo dije, bueno, este puede ser un buen tema como un tema de inicio. Y la verdad es que tiene muchas curiosidades el tema de las luciérnagas, además de que ahorita se está presentando un problema donde ellas tienen un gran declive, además de las luciérnagas, otros insectos están en peligro de extinción. Marlene, para poder empezar y siguiendo lo que nos dices antes de entender un poco, ¿por qué las luciérnagas están en peligro? Bueno, esto es debido a varios factores, entre estos se podría mencionar la contaminación lumínica, que es uno de los que más las está afectando. Por ejemplo, ellas tienen unos rituales de apareamiento que por esto es que nosotros las vemos con estas danzas luminosas que son muy bonitos y que a veces nos quedamos solo admirándolas y de verdad que son muy preciosos. Y esto es lo que las está afectando a ellas. La luz artificial las está desorientando, las puede llegar hasta a desubicar, las hace perder la noción del tiempo, no saben si puede ser que sea de día o que sea de noche. Además de que también tiene muchos efectos en cuanto a la reproducción y a la fisiología de la propia luciérnaga. También importante destacar que las luciérnagas, mientras que son adultas, que son la fase esa que nosotros vemos cuando vuelan, que tienen la lucecita, en esta fase ellas no se alimentan. Entonces, ella para poner sus huevitos tienen que utilizar la energía que han ido acumulando mientras han sido las larvas. Entonces, ellas por esta misma razón van a limitar los días en los que van a brillar o la puesta de sus huevos. Y al verse así afectadas con la contaminación lumínica, entonces puede haberse un declive de la población de luciérnagas. Además, también hay otros problemas como la pérdida del hábitat, que es uno de los grandes problemas se relaciona mucho con la tala de bosques, la tala de manglares, el turismo, que las afecta mucho. Importante también destacar que muchas de estas luciérnagas tienen un hábitat en particular, entonces al nosotros quitarle ese bosque donde ellas están acostumbradas, entonces esto las puede afectar. Asimismo, los productos químicos también las afecta bastante. Marlene, y para entender un poco, ¿cómo las luciérnagas generan luz y por qué? Bueno, si alguno de los radioescuchas ha alguna vez atrapado un bichito de esto, a una luciérnaga, se ha podido dar cuenta que ella tiene, donde sale la lucecita, es un órgano bien blandito. Allí ese es el abdomen, por ahí es donde sale la lucecita. Entonces, es allí en ese mismo abdomen donde la luciérnaga va a absorber oxígeno del ambiente y este mismo oxígeno pues, se combina con una sustancia que está allí dentro llamada la luciferina, que es entonces esta viene y hace una reacción junto con el oxígeno y esto es lo que pues produce la luz, que esta es una luz que no genera calor, es una bioluminiscencia. A esto es lo que le llamamos una bioluminiscencia. Entonces, para esto ellas utilizan esta luz, ya sea para decirle a los depredadores que ellas son unos animales que están cargados químicamente, que
tengan cuidado con ellas, que si se los comen les va a ir un poco mal, porque son tóxicos para sapos u otros depredadores que se la quieran comer. Además de que lo utilizan para su cortejo. Como ya dije, hay alrededor de 2000 especies de luciérnagas y cada una tiene un flash distintivo. Esto lo que hace es que cada especie va a tener su flash para la cópula. Eso quiere decir, Marlene, que la luz no es una luz constante, sino que hay un parpadeo y que este parpadeo puede ser distinto en cada una. Así es un parpadeo, no es constante, sino que puede ser durar entre unos parpadeo, 2-3 segundos apagado, vuelve parpadeo. Igualmente la danza que ella hace en el aire también es algo más distintivo de cada especie de luciérnaga. Pero muchas veces este parpadeo le tiene estos beneficios, pero también les hace pasar una mala jugada, como se dice, porque entonces hay otras luciérnagas que se aprovechan de esto, porque vienen y imitan estos parpadeos, y entonces lo que hacen es comerse al macho que está que es atraído por este parpadeo. Esto ya estamos hablando de canibalismo. Entonces, en el caso de las luciérnagas hay canibalismo. Esto se debe a que estas luciérnagas, que son en su mayoría hembras, las que engañan a los machos, se debe a que ellas no producen la sustancia esta, la luciferasa, y entonces ellas no tienen cómo defenderse de los depredadores, no tienen esa sustancia tóxica que las hace pues estar defendidas ante los depredadores. Por esto tienen que optar por esta razón de comerse a sus familiares. Marlene, me dicen, bueno, hay una duda, ¿no? De si la iluminación o la contaminación lumínica está afectando a las luciérnagas. ¿Por qué todavía en áreas urbanas se observan luciérnagas? ¿Puede ser esto o cuál es la importancia de la conexión que hay con esto y bosques que están alrededor de zonas urbanas, por ejemplo, como en Clayton? ¿Hay alguna relación? Sí, claro, puede ser que en estos bosques ellas quizás no les llegue tanto la luz artificial dentro del mismo bosque. Ya aquí vemos la importancia de los parches de bosque dentro de los centros urbanos, que ya sea para descanso de aves o para las luciérnagas, y así que las personas tengan un lugar de sano esparcimiento, ya sea viendo las luciérnagas. ¿Quién no veía las luciérnagas cuando estaba pequeño? Que se fascinaba con esos brillos, y uno se preguntaba, wow, ¿cómo es que le sucede esto? ¿Por qué tiene esta luz así brillante? ¿Cómo puede un bichito de estos pues tener una luz así? Y era muy fascinante. Entonces, aquí vemos entonces la importancia de los bosques, de tener los bosques en las áreas urbanas. Marlene, ¿cuál es o qué representa para ti? Tú tienes una característica, eres bastante joven, eres la científica más joven que fue seleccionada en este programa de Mentoring 4D que se impulsa a través de PNUD con diferentes aliados. Estoy impresionado, Natalia, estoy impresionado lo locuaz y lo fluido que maneja el tema. Sí, ¿verdad? Es que, Guillermo, hay que darle también un espacio a los jóvenes, porque si la ciencia es importante, el futuro de la ciencia depende de los jóvenes. Eso es así. Y por eso la experiencia de Marlene, ¿cómo ha sido tu experiencia y qué representa para ti este programa de mentoring? Ha sido seleccionada en este programa de mentoring. Ajá. Y además de eso, las herramientas que te puede brindar para hacer la divulgación, para mejorar en la divulgación científica. Sí, así es. La verdad que a mí cuando me llamaron que me habían escogido para el mentoring, yo quedé. Y yo aún así participé, wow, pues esta oportunidad tenía realmente que aprovecharla, y así fue como lo hice. De verdad que fueron muy buenas
cada una de las sesiones, en cada una de las sesiones se aprendía bastante, bastante. El señor Pereira pues nos enseñaba bastante y la Cecilia también con sus clases y todos los invitados que se tenían dentro de todas las sesiones, pues eran muy ricas las sesiones, además de los intercambios que había con los compañeros, aunque no sé, pues se dificultaba un poco por la razón en que era virtual y todo esto, pero aún así fue un intercambio pues muy beneficioso para todos. Marlene, una pregunta. Yo sé que mi pregunta no va a ser parecer tan científica con el nivel que lo hace Natalia, pero todo lo que nosotros pensamos que son luciérnagas lo son. O sea, te lo digo el ruido que escuchamos. Pues, o sea, nosotros tenemos en Panamá esa costumbre de ponerle a las diferentes especies el mismo nombre. ¿Hay alguna especie que se parezca, pero no lo es? Bueno, no conozco de alguna especie que se parezca y que no sea una luciérnaga. Yo creo que todas las personas conocen que si le dicen luciérnagas, ellos lo asocian con el bichito este que alumbra por las noches. Entonces, no sé si lo relacionen con otro insecto. Además, es importante destacar que hay algunas que no emiten luces, sino que lo que hacen es, su cópula es por feromonas, que esto es como un perfume que emite el insecto, y entonces así el macho lo huele y llega donde está la hembra, y esta no emite la luz. Pero entonces se conoce muy pocas especies que hagan esto. Interesante, Guillermo, ves que hay muchas cosas que tenemos todavía que aprender de las luciérnagas, de estos insectos, estos escarabajos que emiten luz. Y a mí me gustaría saber, Marlene, que siendo también tan joven, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Cómo percibes esta carrera profesional? Y si dentro de esta carrera profesional van a seguir las luciérnagas teniendo un espacio importante. Claro que sí, las luciérnagas siempre van a ser importantes para mí porque como dije, fue el primer tema. Entonces, siempre va a tener un espacio, un lugar muy importante para mí. En el futuro, pues, yo me veo, qué sé yo, siendo una científica, investigando o investigando y divulgando o solo divulgando, pero en esta línea, me centro en esta línea de divulgación o investigación. Y la verdad que, pues, enfocada y con la voluntad que uno se puede hacer las cosas. Ya sabe que el ser humano puede hacer cualquier cosa si tiene un gran porqué. Entonces, mi porqué es ser divulgadora o ser científica. Pues bueno, vas por buen camino, Marlene. El tema sigue siendo interesante y seguro vamos a conocer mucho más sobre estos temas tan fascinantes, Guillermo, y que en Panamá, como dijo Guido y ha dicho Marlene, se están descubriendo nuevas especies de luciérnagas, pero además de eso, de otros temas de biodiversidad conectados a los bosques y obviamente los bosques conectados al agua y al bienestar de las personas. Oye, Muchísimas gracias, Marlene. Marlene, una pregunta antes de finalizar. Sí, ¿Cuándo sí. decidiste que querías ser bióloga? ¿En qué momento de tu vida, en la secundaria, cuando ibas a entrar a la universidad? Eso fue en secundaria, ya cuando a uno lo colocan que tiene que escoger una carrera. Yo primero decía que medicina porque quería estar en algo de la ciencia, y entonces cuando uno está así, antes no había tanta divulgación, las redes no estaban tan activas como están hoy día. Entonces lo que uno más relacionaba con ciencia, investigación y esas cosas así era medicina. Entonces yo decía, yo quiero ser médico. Pero entonces luego me enfoqué más en lo que era cosas de laboratorio y me metí a biología, y a mí me fue gustando más y más. Y entonces cuando uno va leyendo estos artículos y se va metiendo más en bacterias, animales,
se va interesando más por el tema, y es un tema muy, muy interesante. Te felicito, Marlene. Muchas gracias. Y Guillermo, en una rama que no es tan sencilla, microbiología y parasitología. Desde que leí esto de microbiología y parasitología, ya yo casi me pongo a llorar de miedo pensar en estudiar eso. Así que, bueno, no, seguro vamos a escuchar más de Marlene, y Marlene también va a recordar no solamente las Luciérnagas, sino a Radio Ancón. Sí, así es. Un abrazo, Marlene. Muchas gracias, Marlene. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego, Marlene. Son las 10:51 de la mañana. Usted escucha Radio Ancón. Esta es la Mañana Ancón y el espacio Semana Ecológica con Natalia Young. Oye, Natalia, pero es que esto es de lujo, ¿eh? Sí, a mí Y la cuenta, ¿cuántos programas del ciclo llevamos? Como 8. Llevamos 6. Hoy es el número 6, y en estos 6 hemos estado intercambiando con 12 figuras importantísimas entre los científicos, los mentores y los aliados de esta interesante iniciativa, Guillermo, que al final lo que busca es darle visibilidad a ese trabajo tan arduo que tienen los científicos, pero también al fascinante mundo de la ciencia. Hay tantas cosas que nosotros desconocemos, y poder ver o escuchar a todas estas personas como Guido, como Ricardo, como Carla Parisi, o sea, todos que trabajan con tanta pasión en tantas áreas interesantes, es increíble. Yo creo que sí, es refrescante también conocer que en Panamá se dan cosas buenas y que la ciencia tiene una plataforma muy, muy sólida con científicos, además muchos, Guillermo, egresados de la Universidad de Panamá, lo que también representa la importancia de la educación pública para seguir impulsando el desarrollo del país a través de la ciencia. Es que tú sabes que el tema de la educación pública le hace falta patrocinio privado. Ahora que se está discutiendo el proyecto de ley sobre incentivos al patrocinio en los deportes que lleva adelante Irene Delgado y el diputado Pineda, me quedé pensando en eso de que, mira, estos 6 hemos entrevistado como a 10, 12 científicos, 12 personas que están muy metidas, muy comprometidos, no más, como a 20 y algo ya, científicos que hemos conversado, y a sus mentores, que son gente tan importante como la jefa del país del PNUD, el presidente de la Fundación Ciudad del Saber, bueno, y así, el CENACID, y la semana pasada también, hace un par de semanas también estuvimos hablando con otro de ese nivel, que lo que le hace falta a este país, Natalia, es infraestructura. Y ojalá esta pandemia nos ayude a aprender que no podemos dejar esto de la investigación y el desarrollo para que otros países no hagan el trabajo. O sea, que de una vez por todas aquí nosotros invirtamos en lo que necesitamos para poder desarrollar vacunas para cosas tan esenciales como la picada de un insecto. Tú lo has dicho, claro, ¿no? Nosotros tenemos una muy buena base. Yo soy egresada de la Universidad de Panamá también, Guillermo, y mis profesores son espectaculares, pero hay una realidad, y muchas personas, muchos científicos tienen que desarrollar o especializarse en otras áreas, y luego al regresar al país, porque quieren seguir contribuyendo con el país, tienen muchos desafíos, como tú mencionas, en temas de infraestructura, el tema, por ejemplo, de subvenciones. En otros países, Estados Unidos, Guillermo, financian las investigaciones en las universidades y el investigador está desarrollando el trabajo. Aquí tienen que ver cómo se adaptan y ver cómo combinan diferentes habilidades de educación, de guías de turismo, etcétera, para poder brindar una plataforma y tener recursos suficientes y seguir empujando la ciencia. Eso no debería pasar. Yo creo que sí hace falta mucho más apoyo desde el sector privado y de otros entes gubernamentales y desde otras plataformas para que los científicos realmente sigan generando todos estos beneficios para el país, no solamente en términos de información científica por publicar en un artículo científico. Estamos viendo cómo se conecta con la producción o la disponibilidad de agua para la producción y el consumo humano. Estamos viendo cómo se protegen los bosques que proveen recursos
para la vida de muchas personas, o por ejemplo, cómo se conecta el jaguar con la salud de los ecosistemas. Hay muchos temas conectados, Guillermo, y yo creo que sí hace falta mucho más apoyo, pero también, yo creo que, y Radiancon lo está demostrando, también hace mucho falta apoyo desde los medios de comunicación para brindarles plataformas y que estos científicos puedan seguir divulgando y dando a conocer el trabajo que realizan, porque eso al final los ayuda también a conseguir más apoyos para realizar su trabajo. Mira que en más o menos 1 hora y 5 minutos voy a participar en un pequeño conversatorio en directo con el estratega de las campañas de vacunación de Israel, que nos va a contar a personas de diferentes países cómo fue que se planeó. Y él se presenta como profesor, como profesor universitario, o sea, es un doctor y todo aquello, pero lo relevante es que es profesor de la Universidad de Jerusalén. O sea, en el mundo, en el primer mundo, ser profesor y ser investigador es tan relevante como las profesiones más importantes del mundo. Y nosotros aquí, y debe ser parte de nuestra cultura de subdesarrollo, tenemos relegado primero la investigación a prácticamente la nada, y el ser profesor es como, bueno, no diste bola en otra cosa, pues ponte a dar clase. Y es todo lo contrario si quieres vivir en un país donde las cosas se hacen diferente y bien. Mira, yo creo que lo que has dicho es el mejor ejemplo de cómo la ciencia, la academia y la divulgación son tan importantes en momentos críticos para el país. Y la vacunación es el mejor ejemplo. Creo que Panamá podría también aprovechar estas características de que tenemos grandes científicos e instituciones científicas para mejorar la comunicación en el tema de vacunación, Guillermo, porque hace falta mucho. O sea, que me alegra muchísimo que vayas a escuchar ese ejemplo de Israel, porque nos hace falta seguir comunicando la necesidad de que las personas nos vacunemos todas, nos protejamos y sigamos protegiendo al resto de la población si queremos salir de esta pandemia. Y yo creo que también es momento para reflexionar la importancia de la ciencia y darle espacios a los referentes en ciencia y no a charlatanes o los que utilizan pseudociencias para seguir desorientando y desinformando a la población. Me cuentas después cómo te va en este espacio que vas a tener con esta persona de Israel. Por supuesto. Muchas gracias, Atelayón. Nos hablamos el próximo martes.